Muy buenas tardes, sean bienvenidos a nuestro tercer foro del año 2021, en el que analizaremos las perspectivas de las elecciones en el Perú. Como ustedes lo saben, distinguidos amigos del Inter-American Institute for Democracy, seguimos con atención la dinámica de las naciones americanas en su búsqueda de la libertad y el progreso. El Inter-American Institute for Democracy es una entidad privada sin fines de lucro, cuyo objetivo es la promoción y difusión de los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Está constituido por académicos, políticos, profesionales, trabajadores, empresarios, hombres y mujeres de distintas nacionalidades. Es un centro de pensamiento sin connotaciones partidistas que para el logro de sus objetivos realiza investigaciones académicas, seminarios, coloquios y eventos en un contexto de pluralismo y de tolerancia. Mantiene un fondo editorial para la publicación de obras que contribuyen a la difusión y defensa de la democracia, de la libertad y la institucionalidad. Los saludamos desde nuestra sede, nuestro presidente Tomás Regalado y nuestro director ejecutivo Carlos Sánchez Berzaín y esta servidora Beatriz Rangel. Perú se encuentra en una encrucijada de su historia. Por una parte, la economía parece haber desarrollado capacidades de resistencia a los shocks externos e internos, puesto que es la que mejor ha rebotado luego de la parálisis inducida por las cuarentenas impuestas por el COVID-19. Los analistas esperan que crezca el 10% en el corriente año. También esperan que el Perú sea una de las naciones del continente que mejor desarrolle la campaña de vacunación contra el COVID-19 y que por tanto su tasa de desarrollo se estabilice en el rango del 4.5 a 5% a partir del 2022. Este crecimiento estará promovido por crecientes aumentos en los precios de los minerales industriales como el cobre, que en este momento ha alcanzado el récord de los $3.6. Desde el punto de vista de la diversificación de mercados, las crecientes relaciones del Perú con el sudeste asiático y con China parecieran augurar una etapa de crecimiento en el comercio internacional que impactaría de una manera positiva la demanda agregada doméstica. Y aun cuando la confianza de los consumidores es débil aún, en la pandemia los niveles de ahorro del país han subido. El sistema bancario está sano. Los planes de reforzamiento de la infraestructura, como son el Arranca Perú, el reforzamiento la reconstrucción, el de reconstrucción con cambios y los nuevos proyectos como el Metro de Lima han impedido el colapso del empleo y crean condiciones óptimas para el crecimiento, para el incremento de la productividad a futuro. Pareciera que si solo se leyeran las hojas del té económicas, Perú estaría siguiendo la ruta de desarrollo de Chile. Sin embargo, la percepción de riesgo político es elevada. Si bien el puntero en la carrera presidencial, según las encuestas publicadas, es George Forsyth, con el 23% de intención de voto, seguido por Julio Guzmán y Keiko Fujimori, la gran interrogante que tenemos todos los analistas es si el andamiaje institucional peruano, que hoy fomenta la fragmentación, no se convertirá en obstáculo para que el país continúe su sendero de desarrollo. Otras amenazas que se ciernen sobre el Perú son el influjo poblacional que viene de Venezuela, que es de muy difícil absorción, y la penetración de movimientos que siguen el modelo de Cuba y Venezuela. Para despegar estas interrogantes, hoy contamos con un panel de acreditados expertos en la realidad peruana y en materia de investigación académica del desarrollo de esa nación. Las reglas del juego de este foro son que cada uno de los panelistas tendrá 10 minutos para desarrollar su tesis. A partir del minuto 9 les indicaré que les queda solo un minuto para redondear su ponencia. Y sin más, vamos a darle el micrófono a Juan José Garrido, que es economista, periodista y consultor. Tiene un PhD en Management Sciences, es el presidente de Options Lab Consulting, consultora especializada en teorías de juego, escenarios de negociación y resolución de conflictos, estrategias de comunicación y reputación. Fue director periodístico del diario El Comercio y Perú 21. Bienvenido, Juan José.
Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación y saludos a Delia, Enrique, Ian, grandes amigos con los que hemos compartido muchas veces mesas de análisis y opinión. A mí me gustaría centrar la exposición, si se puede llamar así, en cinco claves que estoy seguro serán un poco recurrentes a lo largo de la conversación, pero tal vez para ordenar un poco el panorama, ¿no? La primera, yo me centraría en la estructura de voto, de la intención de voto, ¿no? En el 2011, los primeros 5 lugares de intención de voto en enero del 2011 sumaban 83% de la intención de voto. Otros no saben, opina, blancos, viciados, todo el otro complemento sumaba 17%, ¿de acuerdo? En el 2016, los primeros 5 puestos sumaban 72%, lo que significa que entre otros candidatos, votos en blanco, viciados, etcétera, sumaba 28%. En el 2021, en la misma fecha, los primeros 5 puestos suman 45%. Es decir, a 3 meses de las elecciones quedan 55% de la intención de voto, de los cuales más o menos un 12% irá a blanco, viciado y etcétera. Con lo cual queda todavía en juego unos 42 puntos de intención de voto, lo que significa que en verdad, desde el punto de vista matemático, digamos, casi cualquiera puede todavía aparecer en la segunda vuelta, que es lo más probable, ¿no? Para que no haya segunda vuelta en el Perú se necesita más del 50% de los votos válidos, lo que el día de hoy parece ser un imposible, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que demuestra esta estructura de la intención de voto? Es básicamente el rechazo y la insatisfacción que hay del electorado hacia la clase política, producto de, yo diría, los últimos 10 años entre un gobierno inepto y casi probado corrupto, que fue el gobierno del señor Ollantumala, y los últimos 5 años que han sido pues un descalabro absoluto entre el gobierno de PPK, Martín Vizcarra, que además sale entre la pata de los caballos con denuncias de corrupción, y entonces la clase política en el imaginario popular pues es una clase inepta, corrupta y casi impresentable, ¿no? Está jalada y entre los candidatos no hay una cabeza visible que pueda generar una atracción más allá del 12-13%, que es lo que tiene hoy día el que lidera, ¿no? Lo segundo es la crisis. Escuché la presentación de Beatrice y sin querer ser malcriado, eso pareciera haber sido escrito por un practicante del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? La verdad es que la realidad es mucho peor, ¿no? El Perú es un país que ha bajado su tasa de crecimiento del más o menos 8% que era hace 10 años a un 2 o 3% que era previo a la pandemia. Y en la pandemia el Perú está cayendo entre 14%, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, y un 11, 11,5%, una caída de 11, 11,5%, que es lo que calculan los analistas más independientes. Básicamente esto está referido a un Estado que ha probado ser de una inmensa ineficiencia, un liderazgo político muy pobre y una burocracia lenta y aturdida. El sector privado no entiende a la clase política peruana y hay una desconexión brutal entonces entre las políticas públicas y lo que el país requiere para salir adelante, ¿no? La caída de popularidad del presidente Sagasti, que es un presidente que asume en medio de una crisis en noviembre y tiene vigencia solo hasta julio de este año, en el último mes fue de 37%. Yo no tengo ningún registro en mi memoria de una caída similar. No sé si Enrique o Delia lo tengan, pero yo no recuerdo un presidente que haya caído 37 puntos de aprobación en un solo mes.
ni en el peor momento del gobierno de Belaúnde, García, o en los peores escándalos de Humala y Nadine Heredia, o en medio de las caídas de popularidad de PPK y Vizcarra, cuando ambos salen por denuncias de corrupción, cayeron siquiera 20 puntos. O sea, 37 puntos es una cosa, creo yo, descomunal, que demuestra que la ciudadanía está al borde de decisiones mucho más drásticas, ¿no? Me refiero a manifestaciones, ¿no? Hay también, como tercer punto de análisis, una identificación ideológica que se está produciendo a lo largo de los electores. En dos encuestas recientes, una del IEP y otra del IPE, hay un movimiento notable del centro hacia los extremos, tanto a la izquierda como a la derecha. Y esto, creo yo, está asociado a la altísima polarización que vive el país desde hace muchos años. Esta polarización no es una polarización reciente, no es de este gobierno. Para empezar, las elecciones del 2011 se produjeron en medio de una polarización muy fuerte, lo que significa que esto es algo que ya es, diría, estructural, ¿no? Es un problema que el Perú tiene desde hace por lo menos 15 años y que le va a costar mucho al país salir adelante en medio de una polarización tan notoria entre sectores de la derecha y de la izquierda, siendo el Perú históricamente un país centrista en cuanto a identificación popular, ¿no? En una serie de estudios que hicimos con Datum hace muchos años, se veía claramente cómo el centro era el magneto de la identificación popular, y esto ha ido derivando en el tiempo hacia tres espacios, notablemente el autoritarismo, y luego la izquierda y la derecha van ganando posiciones, ¿no? El cuarto punto de análisis, creo yo, son los escenarios de segunda vuelta. Al día de hoy hay 17 candidatos que tienen la candidatura validada, de alguna manera, entre los 23 que se presentaron en primer lugar, ¿no? Lo que significa que en principio tendríamos 272 segundas vueltas como opciones. En base a una metodología que se me ocurrió y que la validé con algunos colegas, hemos podido bajar esas 272 opciones a 15 posibilidades, y de esas 15 hemos ido descartando algunas improbables. Yo veo tres escenarios de segunda vuelta con mucha probabilidad. El primero es George Forsyth, quien lidera el día de hoy las encuestas, enfrentándose a una candidatura de la derecha, probablemente Keiko Fujimori, o a una candidatura a la izquierda, que podría ser Verónica Mendoza o Johnny Lescano. Una segunda vuelta, Keiko Fujimori frente a un personaje de la izquierda, sea Verónica Mendoza o Johnny Lescano, es una probabilidad, pero lo veo más improbable que frente a George Ford. Y la posibilidad de una segunda vuelta entre Verónica Mendoza y Johnny Lescano, en lo personal lo descarto completamente, porque no hay un selectorado suficientemente amplio como para que estas dos personas pasen a la segunda vuelta. Ipsos en enero pone a George Forsyth, Keiko Fujimori, Julio Guzmán, Verónica Mendoza, Daniel Urresti y Johnny Lescano en los 6 primeros lugares. Julio Guzmán está en franca caída, Daniel Urresti acaba de tener una denuncia y además era una candidatura que ya estaba decayendo, con lo cual quedan estos 4 nombres como potenciales candidatos en la segunda vuelta. Y finalmente, si me queda todavía un poco de tiempo, me gustaría mencionar algunos riesgos que creo yo debemos de mantener presentes a lo largo de los próximos meses. En primer lugar está la posibilidad de que no existan elecciones. Con un Congreso tan populista como este, con tantos intereses en juego, con un gobierno que está perdiendo popularidad, que a la hora de la hora es soporte político, cuando el presidente no tiene bancada y no tiene ministros o premier político, la posibilidad de que no se produzcan las elecciones existe, me parece muy baja, pero existe, y es un riesgo, me parece, que hay que tener presente.
Lo segundo es que el Congreso, que es hiperpopulista, todavía tiene mucho espacio para hacer barbaridades de acá a julio del 2021. Con lo cual, esa recuperación de la que se habla del 10% para este año, yo la verdad lo tomaría con bastantes pinzas. Primero, creo que los motores no se van a prender este año de la manera como se esperaba Le por el queda tipo un de minuto. pandemia que está ocurriendo. De acuerdo. Okay. Por el tipo de por la forma como está entrando la segunda ola, yo creo que el Perú va a tener serios problemas para recuperar la actividad económica en la primera mitad del año, y en la segunda mitad del año el problema va a ser el nuevo gobierno, que tiene que estrenar autoridades, con nuevos gobiernos, presidentes de gobiernos regionales, con nuevos congresistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, perdón, gobiernos regionales no son este año, pero sí nuevos ministros y nuevos congresistas. Tercer lugar están los casos que están judicializados, sobre todo lo que es Lavajato y Cuellos Blancos, que son dos casos muy importantes el día de hoy en Perú, que tienen a buena parte de la clase política involucrada dentro de ellos, ¿no? Un cuarto escenario de riesgo, me parece, es una crisis producida por la parte económica y social producto del COVID. Nosotros no hemos visto todavía la peor parte de la segunda ola, y ya lo que es la parte sanitaria está desbordada. En el aspecto económico, el gobierno de nuevo ha probado ser muy malo para transferir recursos, los empresarios no sienten ningún tipo de apoyo, y por lo tanto esto puede generar una situación muy complicada en el plano político, que incluso podría llegar a una nueva vacancia presidencial. Esa es mi lectura al momento. Gracias. Muchísimas gracias, Juan José. Ahora tenemos el placer de ofrecerle el micrófono a don Enrique Hersi, que es miembro del Consejo del Inter-American Institute for Democracy. Es un destacado analista económico que creó los axiomas para la formulación de políticas públicas ancladas en la capacidad emprendedora del sector informal de las economías de América Latina. Es abogado, profesor de análisis económico del Derecho en la Universidad de Lima, miembro de la Mont Pelerin Society, y es exdiputado por la ciudad de Lima. Bienvenido, don Enrique. Muchas gracias, Beatrice. Quiero agradecer enormemente al Instituto por esta invitación, a Delia, a JJ y a Ian, muy queridos amigos, por su presencia, y a todos ustedes por estarnos escuchando. Voy a coincidir en algunos puntos con Juan José, voy a disentir probablemente en otros, y quisiera exponer de repente una visión complementaria de algunos más. Ciertamente la situación económica del país, como bien lo señaló Juan José al inicio de su exposición, no es lamentablemente tan buena como Beatrice nos presentó. La situación se ha ido deteriorando. Yo tampoco soy optimista. Creo que el Estado peruano lo ha hecho muy mal. Ha reprimido la actividad económica de una forma bastante insensata, y lamentablemente temo que el 2021 no vaya a ser mucho mejor que el 2020. Veo bastante recesada la actividad económica, hay mucha inseguridad jurídica. Efectivamente, la confrontación entre el Congreso de la República, que fue elegido después de una disolución polémica por parte del presidente Vizcarra del Congreso anterior, es un Congreso bastante populista, que no se pueden reelegir sus miembros y que ha optado por la confrontación, al punto que inclusive vacó en un procedimiento que el Tribunal Constitucional declaró válidamente al presidente Vizcarra. Entonces hemos tenido 4 presidentes en los últimos 5 años, hasta que hemos llegado a la presidencia del doctor Sagasti, que representa un grupo minoritario, muy minoritario dentro del Congreso, el Partido Morado, y que ciertamente tiene una gran inestabilidad porque su bancada es muy pequeña dentro del Congreso. Ha sido elegido como consecuencia de las protestas que hubo a raíz de la vacancia del presidente Vizcarra. Entonces hay una inseguridad jurídica evidente, ¿no es cierto?, que no ha pasado, que continúa.
y que afecta, creo yo, de manera inequívoca la situación económica. Hecha esa precisión, la situación electoral en el Perú es muy compleja. Quisiera plantearles una tesis. Yo creo que en el Perú nunca gana el favorito. El que va primero en las encuestas siempre pierde. Y en segundo lugar, nunca gana el mejor, porque nuestro sistema electoral, que es una mala copia, ahora trataré de explicar por qué creo que es mala, del sistema francés de doble vuelta electoral, tiende a alinear los incentivos para que escojamos no al candidato que queremos, sino al que queremos menos, o de alguna manera, no al mejor, sino al menos peor. Nunca se vota a favor, siempre se vota en contra. Y la prueba está en que las dos últimas elecciones ha llegado a la segunda vuelta Keiko Sofía Fujimori, y en las dos últimas elecciones, tanto 2011 como 2016, Keiko Sofía Fujimori ha perdido las elecciones porque el otro candidato consigue que todos los demás antifujimoristas o que no simpatizan con Fujimori terminen votando por él, aunque no compartan sus posiciones ideológicas. Inclusive un candidato de izquierda, como era en su momento Ollanta Humala, logró, cambiando su posición política aparentemente, conseguir hasta el apoyo, ¿no es cierto?, de Mario Vargas Llosa, que más bien era como el representante de la derecha liberal, aunque siempre antifujimorista en el Perú. De manera que no, el ser favorito en el Perú es una maldición. Por lo general gana el dark horse, como dicen los americanos, ¿no? El caballo negro, ese que viene de atrás, al que nadie ve. En febrero, como estamos ahora, tal vez sea un poco prematuro dar un anticipo de cuál es el proceso electoral, porque las preferencias se mueven. Y tal vez más importante que las encuestas, que ahora en época de pandemia no se pueden hacer sino por WhatsApp, entonces son unas encuestas bastante discutibles desde el punto de vista metodológico. Parece ser que la Big Data, utilizando los algoritmos de las redes sociales, es el mecanismo principal de información de los candidatos y el mecanismo principal de la campaña política que se está llevando a cabo en el Perú. Prácticamente todos los candidatos están dirigiendo sus campañas en base a la Big Data más que a las encuestas. Si combinamos encuestas con Big Data, nos vamos a dar cuenta de que hay un movimiento importante en las candidaturas. Forsyth, que es un muchacho agradable, alto, guapo, deportista, fue arquero de Alianza Lima, pero difícilmente articula un discurso de más de 30 segundos, va primero en las encuestas. Es un candidato de centroizquierda, por ahí va, ¿no? El cerebro gris atrás de su campaña parece ser un ex primer ministro, un millonario de izquierda llamado Salomón Lerner, que acostumbra a financiar aventuras políticas de grupos de izquierda, siendo él una persona bastante rica. Su deporte es financiar a grupos de izquierda. Fue primer ministro de Ollanta Humala y estaría él detrás de la candidatura de este joven Forsyth, que ha sido alcalde de un barrio populoso de Lima, La Victoria, de donde pertenece su equipo de fútbol, Alianza Lima, pero que viene cayendo consistentemente en los últimos meses. Las más recientes encuestas le dan un porcentaje decreciente. No ha salido una última de Ipsos, pero sí tenemos encuestas del IEP y otras que ha mencionado Juan José, que efectivamente lo ponen todavía a la cabeza, pero decrecientemente. Yo creo que esa tendencia se va a agudizar, porque ha llegado el momento de la campaña en que los candidatos tienen que hablar. Y en marzo, cuando haya los debates, Forsyth va a desaparecer. Ya sucedió lo mismo en la última elección a la alcaldía de Lima, con un candidato que era bastante más articulado que Forsyth, Renzo Reyardo, ¿no? Que fue el delantero que estuvo por delante en todas las encuestas por muchos meses y que al final terminó perdiendo la elección en una semana contra el actual alcalde Muñoz, que a partir del debate resultó teniendo una simpatía electoral muchísimo mayor. En segundo lugar, está altamente disputado y es aquí donde se ha producido un movimiento en el que tengo una pequeña discrepancia con Juan José. En el segundo lugar hay varios candidatos técnicamente empatados. Verónica Mendoza, Julio Guzmán decayendo cada vez más, ¿no es cierto? Johnny Lescano, que es del que voy a hablar, de Acción Popular, ¿no? Y que están más o menos con una votación semejante. Sin embargo, ¿qué ha sucedido? En las últimas encuestas,
y en base a la información que se tiene de Big Data, se ha producido un fenómeno muy singular. Pese a ser de un partido tradicional, y esa es mi discrepancia con JJ, nada más tradicional en el Perú que Acción Popular, el partido de Fernando Belaúnde, veces el Perú, 2 veces con Fernando Belaúnde, una vez con Valentín Paniagua, gobierno de transición, una vez con Manuel Merino, un gobierno muy breve, podría gobernar por 5ª vez, esta vez sí un periodo completo, porque Johnny Lescano se ha convertido en el dark horse, por lo menos por ahora, de la elección peruana. ¿Por qué? Él es puneño y viene de una región, frontera con Bolivia, que Carlos conoce muy bien, Puno, donde predomina la etnia aymara, no son quechuas, son aymaras, ¿no? Una región de emprendedores, de gente muy luchadora, donde la izquierda tenía su bastión. Y por razones demográficas, la etnia aymara, los puneños, son la mayoría en el sur del Perú, particularmente en los departamentos de Tacna, Moquegua, Arequipa y una buena parte de Cusco, además, por supuesto, de Puno, que es un departamento muy populoso. El resultado es que Lescano, que es un viejo diputado de Acción Popular, electo muchas veces por Puno, está representando una candidatura puneña. Lescano, si bien es miembro de Acción Popular, que es básicamente un antiguo partido de centro, él es un hombre de izquierda y su discurso es muy izquierdista, inclusive más izquierdista que el de la jefa de la izquierda peruana, Verónica Mendoza. También es un hombre que habla quechua, como Verónica Mendoza, pero además habla aymara. Entonces, Lescano se ha vuelto una sorpresa en esta elección, siendo un viejo político de un viejo partido, además controversial, ¿no? Que ha tenido mayoría relativa en las últimas elecciones al Parlamento, ha terminado siendo el candidato que nadie vio. Y apareció, duplicó su preferencia electoral de la penúltima a la última encuesta. Según la Big Data que me comentan algunos de los servicios que la están proporcionando, Lescano es imparable. Ya barrió en el sur peruano y sigue barriendo, porque claro, la presencia puneña, por ejemplo, en Lima, es también muy importante. Entonces, hay la posibilidad, creo yo, que suceda en los primeros días de marzo lo siguiente: que el señor Forsyth caiga a segundo puesto, y de ahí a tercero y a cuarto y segunda, y desaparezca en la campaña. Y el señor Lescano pase a la segunda vuelta. ¿Con quién? Bueno, yo me temo que va a ser con Keiko Fujimori, porque efectivamente se está produciendo la polarización de la cual habla Juan José, pero la izquierda va a terminar siendo representada por el señor Johnny Lescano, no por Verónica Mendoza. Lescano tiene un discurso radical, rabioso: estatización de las actividades económicas, estatización de la gran minería, estatización de la gran empresa, y es el viejo partido de Acción Popular liderado por un tipo que dentro del partido más bien representa el ala izquierda del partido. Es verdad que sus candidatos al Congreso, Acción Popular fue definida por un viejo líder del APRA como una federación de independientes. Don Andrés Townsend Escurra decía que el problema con Acción Popular era que no era un partido, sino una federación de independientes, pero tal vez ese sea su secreto. Como todo el mundo hace lo que le da la gana en Acción Popular, el Congreso, los candidatos al Parlamento de Acción Popular, no responden necesariamente al Lescano. En realidad, en su mayoría, representan otra facción del partido de Raúl Díez Canseco, que es un multimillonario y dueño de universidades, empresario de educación, que no se postuló para presidente, pero él tendría el control de la mayoría parlamentaria si Acción Popular ganase. Verónica Mendoza tiene un problema: su electorado es en el sur y Lescano se lo está quitando. Y el electorado de izquierda no es disciplinado, no vota de izquierda porque esté convencido ideológicamente, es una actitud. Y prefieren votar por el señor Lescano, que es un puneño auténtico, que por la señorita Mendoza, o la señora Mendoza, que si bien es cusqueña, es de madre francesa, ¿no? Y claro, es finalmente una cusqueña un tanto importada, de manera que la candidatura de Lescano ha terminado siendo, yo creo, la gran sorpresa, por lo menos de la elección peruana hasta hoy. Lo de Keiko Fujimori no me sorprende, voy a acabar ahí con 2 palabras. Keiko Fujimori tiene siempre mucho más votos de lo que dicen las encuestas. La Big Data está diciendo que el fujimorismo ya está por encima del 10%. ¿Por qué? Porque el fujimorismo es duro.
no le da para ganar. Yo creo que va a pasar lo último de las dos elecciones, que va a ser ya algo sumamente trascendente. Keiko Fujimori, si pasara a la segunda vuelta, sería la primera candidata de la historia del Perú, el primer candidato de la historia del Perú, en pasar 3 veces consecutivas a la segunda vuelta y perder las elecciones, que es lo que creo que va a suceder. La señora Fujimori va a pasar a la segunda vuelta por maquinaria. El electorado fujimorista no confiesa que vota por Fujimori. Es un electorado vergonzante, pero muy fanatizado. Y con la polarización tiene miedo. El electorado fujimorista teme que la izquierda tome el poder, cambien la constitución y el Perú vaya a un proceso de colectivización parecido al de Venezuela. Claro, el miedo está representado por Verónica Mendoza, pero yo creo que Lescano, que es el que va a ganar en mi concepto, es mucho peor que Verónica Mendoza. Entonces la derecha se va a polarizar. Hay pocos candidatos a la derecha, hay muchos a la izquierda. De Soto colapsó en realidad nunca cuajó su candidatura. López Aliaga, que es un miembro del Opus Dei, un hombre muy valiente, una candidatura muy extrema, muy religiosa. Sin embargo, creo yo que van a ser ambos voto perdido. El electorado de López y el electorado de Soto finalmente no tienen ningún problema en votar por Keiko Fujimori en un determinado momento de gran polarización, porque son electores de derecha. De manera que ya han votado por Keiko antes y van a regresar ahí. Entonces, lo que yo preveo es una situación sumamente curiosa, con caudillos menores como otro empresario educativo, César Acuña en el norte, que no se le ve con un buen resultado electoral como candidato presidencial, pero que aparentemente conservaría una importante representación en el Parlamento peruano. ¿Tengo un minuto? ¿Puedo seguir o ya? Le queda un minuto. Un minuto y termino. De manera que mi presagio no es optimista. Creo que va a ganar la izquierda, pero no la izquierda, va a ganar un partido democrático tradicional, Acción Popular, el viejo partido del presidente Belaúnde, va a ganar con un candidato con un lenguaje muy izquierdista, el señor Johnny Lescano, puneño. Curiosamente, López Aliaga, el candidato de la derecha, el más derechista de todos los candidatos, también es puneño, nacido en Lampa. Es un caso bastante particular que el candidato de la izquierda y de la derecha, los dos sean puneños. Bastante curioso, la fuerza aymara se ha hecho presente en un país de mayoría quechua. Bastante interesante desde el punto de vista cultural. Pero creo que en la segunda vuelta vamos con Lescano, que vienen atropelladas, ya no lo van a parar a Lescano. Aunque tiene esposa chilena y eso en el Perú es casi una herejía, aunque lo han acusado de una serie de temas con sus asistentes en el Congreso, Lescano va a pasar a segunda vuelta, creo yo, con Keiko, y tendremos Acción Popular de regreso al poder con Johnny Lescano de presidente y además con mayoría parlamentaria, porque todo hace anticipar en el Big Data que la izquierda pierde su representación en el Congreso. El Lescano los va a dejar sin representación parlamentaria. Es la gran derrota de la izquierda después de poner a Sagasti en el poder, va a pagar un precio altísimo por haberlo hecho. La izquierda va a quedarse sin representación parlamentaria, todo se lo va a comer entre Lescano y Fujimori. Entonces vamos a tener probablemente un Congreso dividido en 45, 40% Acción Popular y otro tanto el Fujimorismo y una pequeña representación de los demás. Eso hace prever una situación compleja. ¿Puede Acción Popular entenderse con el Fujimorismo? Bueno, PPK no pudo. Y eso terminó en la elección del 2016, provocando la crisis política en la que estamos hasta hoy. Lescano es muy radical, pero Acción Popular no. Y los parlamentarios de Acción Popular podrían eventualmente tener un comportamiento diferente al de su presidente, pero hace prever eso, conflictos entre el Congreso futuros, entre el nuevo Congreso y su presidente por discrepancias dentro del propio partido. ¿No es cierto? Ahí termino, pero como siempre, con una incógnita, ¿no? En el Perú siempre pasan estas cosas, aparecen estos candidatos que nadie sabe quiénes son, en este caso es un viejo político, ¿no? Y terminaría siendo de lo más gracioso que Acción Popular, que le echaron del poder recientemente, terminara ganando las elecciones, ¿no es cierto?, con un candidato izquierdista, pero dentro del partido, ¿no?, orgánico, como dicen, y tomando el poder nuevamente por quinta vez, y tendríamos un quinto gobierno del mismo partido, del viejo partido del presidente Belaúnde, que yo no tengo duda, en una segunda vuelta barre con Keiko Fujimori.
Bueno, eso es, y si hay algún comentario ahí lo dejo. Muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, don Enrique. Ahora le vamos a dar la bienvenida a Delia Muñoz, que se desempeña como abogada, árbitro y profesora universitaria. Actualmente es la coordinadora de la maestría en solución de conflictos de la Universidad de San Martín de Porres. Tiene una maestría de International Services con la American University de Washington. Se graduó de abogada en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde también estudió la maestría en Derecho Económico Internacional. Bienvenida, doña Delia. Buenas noches, muchas gracias al centro por habernos convocado después de las brillantes exposiciones de JJ Garrido y de Enrique Gersi, que han hecho un excelente análisis sobre la situación en la que se encuentran los candidatos y los diversos escenarios. Yo voy a tocar un tema de qué país van a encontrar estos candidatos cuando ganen, qué está ocurriendo a nivel de conflictividad y qué están planteando en sus planes de gobierno los diferentes candidatos, 17 en total, para poder afrontar los retos que plantee el gobierno. Primeramente, un poco de contexto. En el Perú, hace más de una década que tenemos unos sistemas de seguimiento de solución de conflictos que son una perfecta data estadística para saber qué cosa es lo que está pasando y muy pocas veces utilizado como un instrumento de ejecución y diseño de políticas públicas para saber por dónde ir, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que nos ha mostrado la conflictividad social, como se le llama en el Perú en los últimos años? Que puede haber un gobierno municipal, que puede haber un gobierno regional o que puede haber un gobierno nacional, pero que quien pierde no es que pasa a ejecutar, a desarrollar una oposición de carácter político, sino que se suele armar un frente de defensa, un frente comunal, un frente regional, un frente de defensa de los intereses del pueblo, y la real oposición es una que tiene por objeto destruir al adversario que ganó las elecciones. Como en el Perú vivimos hace varios años, por las normas que hemos ido dando, una destrucción de las organizaciones políticas, en los últimos años los principales líderes que postulan a las elecciones no surgen de una militancia, de una formación política en los partidos políticos, sino que los líderes van a surgir de los reclamos sociales. Va a surgir el líder que maneja una toma de carretera, que toma como bandera un conflicto social, y es de esta manera que, encaramado sobre una reivindicación de carácter popular, sobre una necesidad real, que se revisten los intereses que este líder político va a plantear. Y este líder político que vamos teniendo en el Perú a través de las diferentes instancias de gobierno no busca consolidar la democracia, sino lo que va a buscar es su llegada al poder. Entonces, nosotros podemos verlo a nivel municipal. Tenemos que gana un alcalde, el que pierde arma el frente municipal sobre algún tipo de tema y se dedica a hostigarlo hasta que lo saca del cargo. Un gobierno regional vive exactamente lo mismo, ¿no? Arman un frente de defensa regional. Cuando hay problemas mucho más grandes, se juntan municipalidades y regiones y van contra el gobierno central, buscando esencialmente la desestabilización. Este es el juego que venimos viendo en nuestro país en los últimos 10 años. Y esto no es una fantasía. Los actuales presidentes regionales del Sólido Sur, de Huancavelica, de Puno, de Moquegua y de Arequipa, son personas cuya carrera política se ha originado en la defensa de intereses populares, es decir, en la toma de carreteras, en la ejecución de graves actos de violencia que han catapultado sus candidaturas, ¿no? Entonces, esa es la tipología, e inclusive el último presidente de la República que tuvimos, el señor Vizcarra, antes de comenzar los gobiernos de transición, también tenía una carrera política basada en esta confrontación contra el gobierno central por haber dirigido
una situación de motín que se llamó el Moquegüazo. Entonces, esta es la conflictividad que muestra el Perú a través de estos indicadores sociales que voy a detallar. Como les digo, la data nos enseña que en los últimos 3 años nunca tenemos por mes menos de 170 conflictos. Según el último reporte, al mes de diciembre hemos tenido 197 conflictos, de los cuales 146 están activos, es decir, de que están en plena efervescencia o del reclamo o de llevar adelante los actos de violencia, de reivindicación o estableciendo una mesa de diálogo. 146. Y están ubicados principalmente en Loreto, 23, vinculado a la actividad que se desarrolla en esa zona. 22 van a estar en Cusco y en Ancash 19. Luego voy a volver sobre las razones de esta conflictividad. ¿Qué cosa es lo que hemos tenido en diciembre? Hemos tenido 183 protestas colectivas a nivel nacional, que lamentablemente han implicado que tengamos 53 personas gravemente lesionadas y 3 personas que lastimosamente perdieron la vida. A consecuencia de estas 183 protestas, hemos armado como Estado 85 mesas de diálogo. El Estado peruano es experto cuando tiene un conflicto en armar inmediatamente un espacio de diálogo, una mesa de diálogo, una mesa de negociación, para de esa manera buscar de que la situación se enfríe, se pueda calmar. Pero llevamos una espiral de mantener este tipo de conducta y el Estado maneja a través de la PCM una oficina que se llama de diálogo y sostenibilidad, que solamente actúa a reacción cuando se presenta el conflicto. Ahora, ¿cuáles son las materias en que se están desarrollando estos conflictos? De los 197 conflictos que hemos presentado en el mes de diciembre, 129 son basados en reclamos socioambientales, de los cuales 85 están referidos a la actividad minera, 23 a la actividad de hidrocarburos y 8 a residuos sólidos. Eso explica que la gran conflictividad esté en Loreto, donde hay hidrocarburos, Cusco y Ancash, que presentan a la gran minería a la que Beatrice hacía referencia, ¿no? Entonces, junto a la gran industria extractiva, vamos a encontrar los grandes polos de conflictividad que presenta el país. Por lo demás, vamos a tener que, revisados los planes de gobierno de los 17 candidatos presidenciales y los candidatos que buscan ejercer la representación del pueblo, vamos a encontrar que 13 de los planes de gobierno no presentan ningún punto en el cual se toque el gravísimo tema de la conflictividad. Ninguno. Se tocan de manera tangencial los temas mineros, los temas medioambientales, los temas educativos y además con un contenido de propuesta de solucionar todo tipo de carestías en 4 o en 5 años con propuestas absolutamente maximalistas. Y solamente 4 partidos son los que van a llevar una propuesta. Pero estos 4 partidos, ¿no?, que son Acción Popular, Renovación Popular, el Partido Morado y Somos Perú, van a señalar propuestas de carácter burocrático. Dicen, vamos a reestructurar la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM y se va a llamar ahora el Alto Comisionado de Conflictos. Vamos a reestructurar y vamos a tener un intercambio de opiniones con la sociedad civil para establecer una forma de intervención. Vamos a hacer un convenio para que se reinviertan las regalías mineras, los impuestos que pagan los mineros en la zona. Es decir, ninguna propuesta de carácter real sobre los puntos que está señalando la información que tenemos sobre el conflicto, que es qué vamos a hacer frente a los reclamos porque hay contaminación ambiental, porque hay contaminación generada por el transporte de camiones, por el transporte de material, por la prospección no autorizada, porque estamos llevando adelante la consulta previa. Ninguna propuesta que
afronte los grandes temas que se están debatiendo a nivel nacional en 85 espacios de diálogos por lo menos, y que han generado 183 protestas colectivas que incluso han llevado la vida de ciudadanos, ¿no? Entonces, uno encuentra, más allá de esta participación política, que si las encuestas van, esta desconexión de los políticos que están postulando para conducir al país entre los planes de gobierno que presentan, que pueden ser válidos para cualquier país de la región o del mundo, versus el análisis de la realidad. Quien gane se va a encontrar con este país en ebullición por una situación ya que arrastra varios años de problemas no resueltos. A ello hay que sumarle otro ingrediente, que es la de pandemia. La situación del COVID-19, acaba de ser publicado el último reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática, que nos reporta la grave crisis que hemos tenido en la disminución de los indicadores de pobreza y la baja de personas que estaban en clase media a niveles de vulnerabilidad, ¿no? También nos indica que han perdido empleo formal o empleo más de 6 millones y que la informalidad laboral, que la teníamos en 74%, ya se disparó hasta cercano al 80%. Eso es lo que está generando el COVID. Y los partidos políticos que están obligados a presentar todo tipo de documentos, actas, fundamentos, planes de gobierno, no tienen una lectura de la realidad. No nos dan al ciudadano cuál es el mecanismo, cuáles son las soluciones. Yo realmente he leído con mucha calma y paciencia los 17 planes de gobierno y terminé sumamente irritada, ¿no? Porque yo digo, ¿para qué se esfuerzan en hacer planes de gobierno si van a hacer un resumen probablemente copiado de cualquier otro plan de gobierno de cualquier otro partido del mundo? Porque no hay esa conexión a las reales necesidades que está planteando el actual ciudadano peruano. Muy bien. ¿Qué cosa es la situación de maximización del conflicto que puede llegar en pleno proceso electoral? Delia, te queda un minuto. Uy, qué rápido. El gobierno ha dictado recientemente una serie de medidas que son muy cuestionadas, que es la disposición de retener a las personas en centros especiales de reclusión sin orden judicial y por un número determinado de horas, y que se han puesto más de 4.000 multas, y que si no pagan las multas que van por encima de los 100 a los $300, no puedes ejercer ningún derecho civil. Esto está proscrito por las entidades de derechos humanos, porque la retención solamente puede ser por orden judicial. Tiene que estar en una norma de alcance legal, no en un reglamento como lo tenemos. Esto va a generar mucha efervescencia, porque la población que está saliendo y que no cumple la norma es la que tendría derecho a recibir asistencia social, y al caer en muerte civil no podría acceder a ella. Como ven, la situación del país pinta muy complicada para quien fuere el próximo gobernante del periodo constitucional que nos toca. Le damos las gracias a doña Delia por esa brillante exposición. Y ahora vamos a darle la bienvenida a Ian Vázquez, que es vicepresidente de Estudios Internacionales en el Cato Institute, donde también es director del Centro para la Libertad y Prosperidad Global. Es coautor del Human Freedom Index, Índice de la Libertad Humana, y ha sido columnista del Comercio desde el 2014 hasta el 2020 en el Perú. Bienvenido, doctor Vázquez. Bueno, muchas gracias por la invitación. A mí me han pedido dar nada más 2 minutos de comentarios con una perspectiva más bien regional para poner el Perú en contexto. Este año, además de elecciones presidenciales en el Perú, se van a dar también en Chile, en Ecuador, en Nicaragua y en Honduras, y además van a haber elecciones parlamentarias en México
y Argentina. Yo les hablo desde Estados Unidos, donde todos saben que hemos tenido recientemente unas elecciones presidenciales, en donde líderes importantes del Partido Republicano, como el expresidente Trump, han cuestionado la legitimidad de la misma elección. Eh, Felizmente Estados Unidos es un país con una larga tradición democrática y fuertes instituciones. Nunca hubo evidencias de algún fraude sistemático. Estados Unidos ajustó su manera de votar a raíz de la pandemia de COVID, y eso probablemente o quizás podría haber incidido en el resultado de las elecciones, pero en todo caso se hicieron las elecciones, eran legítimas, y sin embargo, una parte del espectro político, una parte del Partido Republicano y una parte de la población importante considera que el presidente Biden no es el presidente legítimo. Este país va a poder lidiar con ese problema, pero si bien es un país con una larga tradición democrática, no es el caso del resto de América Latina. Y justamente hoy día, el Economist, la revista Economist, ha publicado su informe anual sobre las democracias del mundo, lo que llaman su índice de democracia. Y ahí notan y documentan a través de sus propios criterios muy elaborados un continuo deterioro en la calidad de las democracias en América Latina por varios años, desde el 2013 más o menos, y califican solamente a 3 países de ser democracias plenas en la región. Eso es Chile, Uruguay y Costa Rica. La mayoría en América Latina se califican, según el Economist, como democracias defectuosas. El Perú queda ahí junto con México, Argentina y Brasil, por ejemplo. Yo creo que eso no es una sorpresa. También tienen categorías que llaman sistemas híbridos entre democráticos y autoritarios, como es el caso de Bolivia, como es el caso de El Salvador, por ejemplo, y los casos bien conocidos autoritarios de Cuba y Venezuela, por ejemplo. Una de las cosas que ellos destacan en su reporte es que en América Latina ha habido un deterioro en el proceso electoral y que eso ha sido uno de los puntos débiles de la región dentro de este deterioro democrático. Ahora, los países de la región han firmado la Carta Democrática de la OEA, que señala ahí muchas de las condiciones que tienen que haber para que sean fuertes las democracias, y una de ellas es justamente un proceso electoral justo. El Perú no está dentro de los peores en la región, pero tampoco es el mejor, está más o menos en el 10º lugar. Sin embargo, mencionó JJ una posibilidad que yo tampoco descarto, que dependiendo de cómo va la política y la situación, la inestabilidad que puede aumentar en estos meses, no podemos descartar la posibilidad de que se postergue o se cancelen las elecciones. Eso sí es una posibilidad preocupante. Sabemos que en todos los países, Estados Unidos es un caso, la pandemia nos ha quitado un montón de libertades. Algunas podemos decir que son quizás justificadas porque se está tratando de lidiar con temas serios de la pandemia, pero sin ninguna duda se han tomado medidas exageradas en la mayoría de los países, y sin ninguna duda, no solamente en los países autoritarios, sino también en los democráticos, los políticos han aprovechado de situaciones de emergencia para incurrir en políticas y medidas que violan los derechos de las personas. Deli acaba de mencionar
algunas de ellas, las retenciones que se declaran así nomás. Y hemos visto ese tipo de cosas una y otra vez en la región y en realidad alrededor del mundo. Eso, por supuesto, hace que quita todavía más legitimidad del gobierno de turno, y en el Perú tenemos este gobierno que está perdiendo rápidamente su popularidad después de que esto ha estado ocurriendo con los últimos presidentes que tantos hemos tenido en el Perú en los últimos meses y años. Yo creo que por muchos años la situación política, los partidos políticos han sido débiles, ha habido inestabilidad en ese sentido político en el Perú, pero los fundamentos económicos, la política económica, las reformas que se hicieron desde hace tiempo y que se mantuvieron por tanto tiempo en el Perú, ha hecho tradicionalmente en las últimas décadas de que eso no fue un factor para detener el crecimiento económico del Perú. Pero creo que eso ya acabó, eso ya no se puede sostener, y en ese sentido estoy de acuerdo con JJ y con Enrique que las perspectivas económicas no van a ser tan buenas como antes hubiéramos esperado o como esperan algunos hoy en día. Y en ese sentido, el Perú ha cambiado definitivamente, y me parece que temo de que Enrique tiene la razón en el sentido de que va a regresar la izquierda con mucha fuerza, no solamente en el Perú, pues quizás definitivamente en otros países también, y van a debilitar esas bases económicas, de políticas económicas, que han sido uno de los puntos positivos en la historia reciente del Perú, que ha hecho tanto para promover el progreso de los pobres, de todos los peruanos, como nunca en la historia del Perú. Con eso concluyo. Bueno, muchísimas gracias, doctor Vázquez. Y ahora le vamos a dar la bienvenida a nuestro director ejecutivo, don Carlos Sánchez Berzaín, que es politólogo, tiene además de ser politólogo, tiene un doctorado en ciencias jurídicas, ha sido 5 veces ministro del gabinete de Bolivia, ha producido aproximadamente 10 obras de reflexión sobre la problemática latinoamericana, la última de ellas, que fue bautizada en diciembre del año pasado, fue sobre los avances que ha hecho el castrochavismo en América Latina y las amenazas que estos representan para la libertad y la democracia. Sin más, le queremos dar la bienvenida a don Carlos Sánchez Berzaín. Muchas gracias, buenas noches, un afectuoso saludo a Juan José, a Enrique, a Delia, Ian, por su participación y por la amplia gama de información y análisis que nos han dado sobre el Perú. Un agradecimiento especial a nuestro común amigo Guillermo Lustó, que es quien ha organizado este panel tan importante y que está participando desde Buenos Aires. De lo aquí expuesto, no queda duda de que el Perú va a unas elecciones estando en crisis. El Perú tiene una crisis que es una crisis política no resuelta, tiene una crisis sanitaria de la que participa todo el mundo, pero el Perú ha mostrado características especiales. Ahora mismo están en una cuarentena durísima, están prácticamente formalmente aislados,
y tiene una crisis económica que por los datos macroeconómicos a veces es difícil de percibir y escuchamos información alentadora como la que ha presentado Beatrice al empezar esta reunión, cuando en verdad la gente, los datos de la economía del día a día están mostrando crecimiento en el descontento popular y están mostrando un nivel de empobrecimiento acelerado en determinados niveles de la sociedad peruana. Un Perú en crisis que va a una elección el 11 de abril, en medio de una región que está también en crisis. Más allá de la pandemia, el siglo XXI está caracterizado en las Américas por el aumento y por el incremento de los regímenes dictatoriales que algunos analistas y autores prefieren llamar autoritarios. El año 1999 había una sola dictadura en las Américas, la de Cuba. Llega Chávez al poder, auxilia a Fidel Castro, y el siglo XXI está marcado por dos hechos muy importantes en materia de democracia. La firma de la Carta Democrática Interamericana, que no es un instrumento menor porque es un tratado de la mayor importancia, suscrito, firmado por todos los estados de las Américas, menos por Cuba, y al tiempo el crecimiento de los gobiernos dictatoriales, que hoy día se pueden contar en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, Bolivia considerado como un sistema híbrido, pero que en verdad es un sistema de dictadura electoralista con control absoluto del poder, un gobierno como en un país democrático como es Argentina, pero que tiene toda una política exterior de servicio a ese grupo, y una región que ha tenido focos no vistos en mucho tiempo, de desestabilización, de violencia interna, de confrontación interna, entre los que podemos señalar como notables el golpe de Estado contra el presidente Lenín Moreno en Ecuador en octubre del 2019, el incendio de Chile que ha llevado a Chile a un proceso constituyente, revisión de su constitución, el proceso del Perú que ha tenido en 2 o 3 semanas 3 presidentes y que ha llamado la atención a la región y al mundo. O sea, hay una inestabilidad en las democracias de la región que en mi criterio están bajo una presión de una conspiración abiertamente declarada y proclamada por lo que se llama el Foro de Sao Paulo, que es el instrumento político operativo del socialismo del siglo XXI o del castrochavismo. Ese foro, reunido el año 2019 primero en La Habana y después en Caracas, proclamó la necesidad de actuar internamente en determinados países y para lo que sirva. Cuando eso sucedió con el golpe de Estado en el Ecuador, cuando se empezó el problema chileno, cuando en Bolivia hubieron confrontaciones que llevaron a la renuncia de Evo Morales, los voceros del socialismo del siglo XXI, Maduro, Diosdado Cabello, salieron a proclamar y a decir que la brisita bolivariana estaba teniendo efecto en las Américas. O sea, cualquier elección que en este momento se realiza, Ian las ha mencionado, hay muchas elecciones este año, además de consultar y de atender el tema político interno, el asunto nacional, yo creo que están bajo la presión de una confrontación internacional en la que estamos viendo un choque muy claro entre dictadura y democracia con tendencias cambiantes. La pregunta por eso es, en la elección del Perú, si hay algún nivel de intervención externa en esta elección, si existe eso, si la ciudadanía lo percibe, cuáles son los candidatos a los cuales el dinero o las acciones del socialismo del siglo XXI está respaldando, o si el Perú está al margen de esa situación, cosa que sería realmente extraordinaria. En el siglo XXI, en esta dinámica de confrontación, vamos a ver nosotros este próximo domingo una elección en el Ecuador.
donde se está repitiendo el mecanismo injerencista del castrochavismo, el socialismo del siglo XXI, a través de un candidato, Arauz, que hace campaña con la foto de Rafael Correa, que está inhabilitado para ser candidato porque tiene una condena a 8 años de cárcel con sentencia ejecutoriada en las 3 instancias que la ley ecuatoriana, que los procedimientos ecuatorianos permiten, y que está llevando adelante un proceso de decir que él va a tomar el poder para permitir que Correa regrese, un poco lo sucedido en la elección de la Argentina el año 2019, cuando la candidata que estaba señalada por corrupción y que estaba con una cantidad de procesos, en vez de ser candidata a presidenta, Cristina Kirchner se pone de vicepresidenta y pone por delante una buena figura que es Alberto Fernández, que termina ganando la elección, y que han hecho en el primer año de su gestión una gestión de política interna para proteger a Cristina y su grupo, los 12 años del gobierno Kirchner, de las acusaciones y procesos de corrupción, y que ahora están llevando adelante una gestión política para la impunidad que importa el ataque a la Corte Suprema de Justicia, a los tribunales federales, para ampliarle el número de jueces y de esa manera poder controlar el único poder que no controlan todavía en la Argentina. En Bolivia sale Evo Morales después de un mega fraude con renuncia el año 2019, se pone en marcha un proceso de transición que resulta no ser tal. En Bolivia entre noviembre del 19 y octubre del 2020, el concepto es que salió el dictador, pero no la dictadura, porque quedó todo el esquema, y ahora ha vuelto el dictador. Tiene un presidente que él ha señalado para la elección. Se ha producido un fraude extraordinario en la elección de octubre del 2020. No hay manera de investigar o de llevar adelante un proceso serio que revise ese fraude electoral. Y Evo Morales ha regresado con total impunidad, y en cuestión de una semana se han anulado, cesado, revocado todos los procesos que tenía, que iban desde investigaciones por narcotráfico, pasando por masacres sangrientas y terminando en delitos de carácter personal respecto al tráfico y al abuso de menores de edad. Entonces, en ese escenario regional, el tema peruano, descrito con mucho detalle por ustedes, es un tema que preocupa. Y es un tema que preocupa porque la pregunta, además de la que he hecho, de decir que si el proceso peruano es completamente nacional, o cuál es el nivel de injerencia en esta confrontación regional que hoy día existe, o sea, cuál es el espacio que está ocupando el choque entre democracia y socialismo del siglo XXI, cuál es el papel del Foro de Sao Paulo, que ha salpicado a mucha gente con el tema del lavallato también en el Perú. Además de esa pregunta, las preguntas que yo me permito hacer para que sigamos reflexionando, porque para el 11 de abril, si hay elecciones, que es la duda que ha introducido JJ y que es muy seria, es lo que los peruanos están pensando. Cuando hablas con gente en el Perú o peruanos fuera del Perú, esa es la primera sombra de duda que existe, y Ian ha hecho bien en mencionarla. Pero las preguntas que yo dejaría sobre la pregunta que ya he formulado es que el presidente que sea electo, que seguramente en segunda vuelta, va a ser un presidente fuerte, va a ser un presidente que tenga los mecanismos políticos de la democracia peruana para sobrevivir. O sea, va a poder terminar sus 5 años, cosa que no ha sucedido reiteradamente en este último periodo. Y la otra mirada sería la de ver si en el Perú hoy día están concurriendo adecuadamente los elementos esenciales de la democracia, la famosa Carta de Lima, la Carta Democrática, que son el respeto a las libertades fundamentales, los derechos humanos, la vigencia del Estado de Derecho y la división e independencia de poderes. Yo tengo que terminar diciendo que si hay una cosa que ha quedado clara respecto al Perú, es la fortaleza de su institucionalidad. De una u otra manera han resuelto crisis tras crisis, cambio de presidente tras cambio de presidente, confrontación política, conspiración interna, todo, y ahí está la democracia. Pero es una democracia que está acusando elementos de crisis que al parecer
no se van a resolver en esta elección que viene, y si no se resuelven, eso puede ser la base de una crisis mucho mayor que venga en el futuro. Muchas gracias. Le agradecemos a Carlos Sánchez Bersani su presentación y quisiéramos rematar esto con una pregunta a él, primero que a nadie. Pero la pregunta es, si llegara a haber una crisis política en el Perú, ¿cuál sería la estrategia del castrochavismo para influir dentro de esa catástrofe? Pero antes de eso, hay unas preguntas de nuestros seguidores y hay una para el doctor Garrido que es ¿qué reformas políticas serían necesarios realizar en el Perú para poner fin a la fragmentación? ¿Paso a responder? Es el doctor Garrido. Sí. Me gustaría tocar la presencia del Foro de Sao Paulo en estas elecciones. En efecto, el Foro de Sao Paulo fue muy activo en el Perú durante las elecciones del 2006, del 2011 notablemente, y en el 2016 estaba en pleno descalabro el Foro en base a, por un lado, la muerte de Hugo Chávez, pero además la crisis provocada por el caso Lava Jato, que involucraba al Foro de Sao Paulo directamente, a través de las presidencias de Brasil, Perú y etcétera, ¿no? Entonces, yo siento que hubo algún tipo de retroceso por parte del Foro en Perú. La única candidatura que veo tiene algo, no de manera directa, pero de manera indirecta, es la de Verónica Mendoza, que tiene, entiendo, asesores de campaña que provienen del Partido Peronista argentino, ¿no? Entonces, creo que por ahí hay una cercanía, más allá además de la cercanía ideológica y personal que tuvo Verónica Mendoza hacia el castrochavismo, que ha sido varias veces expresado por la propia candidata. En el caso del Lescano, no creo que necesite él, sí me lo imagino recibiendo apoyo en caso se le presente, por ejemplo, en una segunda vuelta, lo imagino perfectamente recibiendo apoyo de el Foro, que ellos son muy buenos, de hecho, sea de paso, en candidaturas. Es un grupo que tiene muy buen manejo de la política, de la narrativa, de la confrontación. Manejan muy bien las estrategias electorales. Acá en Perú, un famoso asesor político, Fabre, ganó elecciones que eran absolutamente perdidas y las ganó en base a mucho conocimiento, a mucha estrategia, a un desenvolvimiento profesional de mucha altura. Cosa notable, en el Perú la política es muy informal. No hay buenos asesores políticos, no hay candidaturas profesionales, todo se hace de una manera muy informal, entre amigos, gente local, o sea, no se invierte en buena asesoría política, ¿no? Con respecto a las reformas, bueno, el Perú creo que tiene el listado de reformas escrito hace 30, 40 años, son las de siempre, ¿no? Reformas de institucionales de segundo piso. Creo que tenemos que retomar de nuevo algunas reformas económicas que se hicieron en los 90s y que ya se han, a lo largo de estos 30 años, revertido. Hay que volverlas a hacer, hay que volver a hacer una reforma laboral. La de los 90 fue poco y mala. Creo que hay que volver a instaurar mayor fortaleza en algunos regímenes de independencia, tanto en el MEF como en el BCR, porque son cosas que están permanentemente en disputa.
El día de ayer se ha aprobado la creación en la Comisión de Transportes y Comunicaciones de una línea aérea nacional. O sea, la amenaza del programa socialista e izquierdista está siempre presente. Y en el caso del Perú, si bien en los años 90 hubieron reformas muy importantes, en los siguientes 30 años o 20 años, desde el 2000 hasta el 2020, se han ido Muchas gracias, doctor Garrido. Bueno, aquí tenemos una pregunta para Carlos Sánchez Berzaín, que era en relación a la posibilidad de que pudiese, habiendo una crisis que lleve a una confrontación popular, ¿cuáles serían los aliados del castrochavismo dentro del Perú para aprovechar esa coyuntura y tomar el poder? Yo quisiera correr en traslado esta pregunta al doctor Gersi, que está en el Perú y que tiene un examen, o a la doctora, que tiene un análisis más local del asunto. Mi visión es una visión de afuera, una visión de los elementos de crisis que trascienden del Perú hacia afuera y de lo que viene pasando en la región. Ahora, en la región no hay duda que el siglo XXI está marcado por el crecimiento de las dictaduras y por el liderazgo del socialismo del siglo XXI o el castrochavismo, que tiene su punto más alto el 2015 o 2016 y que llega inclusive a controles regionales con Petrocaribe en el Caribe, toman la Organización de Estados Americanos 10 años de la mano de Insulza, que pone prácticamente al olvido la Carta Democrática Interamericana. Pero yo quisiera pedir, Enrique, si ustedes pueden, por favor, decir algo, si es que esta sospecha o esta preocupación que tenemos de ver el castrochavismo o el socialismo del siglo XXI operando dentro del Perú es cierta, o si el proceso es netamente nacional. No sé si Delia, ¿quieres hacer algún comentario primero? El doctor Gersi tiene la palabra, pero yo quisiera que Delia y Ian contestaran la misma pregunta, por favor. Justo, entonces empiezo yo muy brevemente. Bueno, claro que el castrochavismo está actuante en el Perú, como lo ha comentado JJ en su respuesta anterior. Es Verónica Mendoza su candidato. Lo que pasa es que no les va bien. Ellos son buenos para causar disturbios o para liderar disturbios espontáneos, como creo fue lo que ocurrió en noviembre pasado, pero no han logrado nunca leer bien al Perú, porque el Perú es un país mágico y misterioso y no leen bien las candidaturas, ¿no? De hecho, la candidatura de Johnny Lescano es para ellos una sorpresa absoluta porque no lo manejan en lo más mínimo. Es un viejo político con una gran experiencia parlamentaria, que ha ganado las elecciones democráticamente al interior de un antiguo partido, el partido más grande del Perú, de hecho, ¿no es cierto? Entonces yo creo que Johnny Lescano, si ganara la elección, no responde en absoluto al castrochavismo, va a responder a él mismo, ¿no? Sin que eso sea una garantía para nada, porque él tiene un discurso bastante izquierdista, aunque no chavista, pero bastante izquierdista. Verónica Mendoza sí se ha negado a condenar expresamente al gobierno de Maduro siempre, y ella sería una candidata bastante cercana al chavismo. Y si la segunda vuelta es con Keiko Fujimori, bueno, eso es la derecha populista fujimorista. Ojo, el fujimorismo nunca se llevó mal con Chávez. Recordemos que cuando Chávez da el golpe de Estado fallido, se refugia en el Perú y Fujimori les da asilo político a más de 50 militares que llegan directamente en aviones a la selvática ciudad de Iquitos en el Perú. No es que el fujimorismo, enemigo del chavismo, no es. Es otra, digamos, se respetan. El fujimorismo, por supuesto, es de derecha, tiene una visión completamente distinta, pero nunca han sido enemigos. Por supuesto, había una relación entre Montesinos y Chávez. De hecho, Montesinos termina cayendo preso en Venezuela.
y Chávez hace como que lo detiene y lo expulsa al Perú, cuando en realidad le estaba dando refugio. De manera que las relaciones del chavismo con la política peruana son complejas y son insospechadas. No son solo con la izquierda, son también con la derecha. El fujimorismo tiene relaciones con el chavismo desde el principio. Entonces, no podemos leer al Perú con facilidad, ¿no? El Perú es un país siempre complicado y con política bastante impredecible. Y en este caso también es impredecible en esta materia. Muy distinto en el tiempo de Kuczynski, que militantemente estaba en contra del chavismo, lideró el Grupo de Lima, favoreció que se reconozca a Guaidó, que salga Maduro, encabezó iniciativas diplomáticas en ese sentido. Pero hoy día no estamos en esa situación. Yo creo que a Venezuela casi le da lo mismo, que gane Lescano o Keiko, porque con los dos va a tener relaciones probablemente amables. No hay mayor diferencia entre la derecha y la izquierda, por lo menos en esa materia. Esta derecha y esta izquierda, digo yo, si es que pasaran a la segunda vuelta. No sé qué opinan Delia y Ian al respecto. Muchas gracias. Delia, por favor. Sí, durante el gobierno del señor Ollanta Humala se utilizó una forma de infiltración de altos mandos, sobre todo cubanos, utilizando el convenio de gobierno a gobierno a través de las cancillerías en lo que se denomina asistencia técnica. Y esta asistencia técnica sirvió para atraer al país a miles de profesores de deportes y después a médicos que venían a trabajar también. Y como era asistencia técnica, las normas nacionales sobre exigencia profesional para cumplir con estas tareas no eran requeridas. Y el Estado peruano pagaba al Estado cubano una retribución por cada profesional que venía a nuestro país. Sin embargo, ellos no tuvieron una gran penetración ni lograron permanecer con mucha fuerza en el país. Incluso yo creo de que la pérdida de la influencia de la embajada cubana hasta se refleja en la pérdida de su local, ¿no? Que es un tema muy comentado en los últimos meses. Respecto de Venezuela, lo que tenemos en el Perú es una fuerte presencia de población migrante venezolana. Superamos ya el 1.000.000 de personas que vienen de ese país lleno de carencias para labrarse un futuro a como fuere en nuestro querido estado. Y más bien esa presencia es la que genera conflictividad a nivel social, porque estas personas vienen a competir con los estratos bajos de nuestra sociedad peruana, los servicios de salud, educación y sobre todo el trabajo informal. Entonces allí más bien hay una pugna, una conflictividad que es la que han traído los señores provenientes de Venezuela. Pero una presencia política para la generación del conflicto o para la manipulación del proceso electoral realmente no se encuentra. Como bien señalan mis colegas, el Perú tiene especiales características y nosotros tenemos nuestros propios elementos, ¿no? En el Perú se ha vivido en los últimos años una liberación por cumplimiento de carcelería de los altos mandos terroristas de los movimientos, tanto del Sendero Luminoso como lo del MRTA, que han ido cumpliendo los 20, 25 años de sanción que se les impusieron. Y son estas personas las que uno suele ubicar cuando hay esta conflictividad social. Es allí donde se articulan a través de los reclamos medioambientales, de los reclamos por demarcación territorial, son los que suelen manejar las situaciones de conflicto y el escalamiento de la violencia. Estas personas son los que van a manejar la utilización de la población mediante las modalidades de los espartambos, que son estos disciplinarios, ¿no?, que manejan onda y piedra para controlar a la población. Entonces,
Eso es mucho más lo que podemos encontrar a nivel de manejo nacional y a nivel popular de lo que es la canalización de la voluntad y quizás llevarlos para votar o no. Ahora, para mí, el gran problema de las elecciones son los propios peruanos, ¿no? Que están ya hablando de una necesidad de suspenderlas, olvidando que nuestra Constitución trae fecha de vencimiento para el mandato presidencial y el de representación congresal, y que estas fechas solamente podrían dejarse sin efecto con una reforma constitucional que exige 2 legislaturas, ¿no?, para tomar esta decisión. Y si alguien se opone a la realización de elecciones, está previsto en la Constitución que incurre, si es presidente de la República, incluso en causal de vacancia y denuncia constitucional, y si son otros funcionarios, en delitos penales. En consecuencia, las personas que hablan de suspender o parar elecciones, me parece que no conocen con claridad el marco establecido en el modelo constitucional peruano, que exige el cumplimiento de la elección para elegir a nuestros gobernantes. Con esto concluyo. Muchísimas gracias. Ian, por favor. Yo no tengo mucho más que agregar a lo que ya se ha dicho, solamente diría que la izquierda en el Perú por largo tiempo ha estado dividido, o sea, no es solamente ahora, y quizás eso ha limitado su alcance al poder político, pero no necesariamente a el nivel del debate ideológico y el cambio que quizás puede estar ocurriendo ideológico en el país. Lo que no se ha mencionado, por ejemplo, es que un montón de los candidatos están favoreciendo una nueva constitución. Esta idea, típicamente en los últimos años en América Latina, es una idea muy de izquierda, una constituyente para reescribir desde cero todas las reglas básicas del país. En un país como el Perú, donde se puede decir que la Constitución sí ha funcionado bien. Podemos hablar de algunas reformas o enmiendas que se podrían hacer a la actual Constitución, pero obviamente cuando Verónica Mendoza habla de que es una prioridad reescribir la Constitución, tiene en mente un proyecto muy chavista en ese sentido. Y desafortunadamente los otros candidatos que no se consideran de extrema izquierda también están apoyando esta idea, que me parece que puede ser una idea muy peligrosa, porque esos procesos pueden acabar con cualquier tipo de documento. Y sí hemos visto en la región, en las últimas décadas, que cada vez que se reescribe la Constitución en América Latina es cada vez más larga, promete más supuestos derechos, y los resultados no son mejoras como consecuencia. Así que se puede decir que es muy popular este tipo de propuestas, sobre todo en América Latina, la región que más constituciones ha tenido en todo el mundo, pero no se puede decir que trae mejores resultados. Y eso es uno de los peligros que está trayendo la izquierda al debate nacional en el Perú. Muchísimas gracias. Queremos agradecerle a todos los panelistas sus brillantes exposiciones, que seguramente van a ayudar al Inter-American Institute for Democracy y sus seguidores a comprender mejor la coyuntura política peruana. Ahora vamos a cerrar este foro con las reflexiones de nuestro presidente, Tomás Regalado, periodista destacado y admirado y un representante espectacular de nuestra comunidad hispana en los Estados Unidos. Ha sido corresponsal de guerra, ha sido corresponsal en la Casa Blanca, 18 años alcalde de la ciudad de Miami y director de Radio y TV Martí. Bienvenido, presidente. Muchas gracias, Beatriz. Gracias por esos 10 años adicionales que me apuntaste en la alcaldía. Fueron 8, pero parecen 18. Yo quisiera, primero que todo, agradecerle a Guillermo Lostó por
haber organizado este evento. Nosotros que necesitamos saber, hemos recibido una dosis enorme de información, y la información es poder. Es la información que nosotros necesitamos para saber lo que está pasando en nuestra América. Por eso este instituto, bajo el liderazgo de nuestro director Carlos Sánchez Berzaín, bajo personas como Lustó, como Beatrice, Carlos Alberto Montaner, está dedicado a buscar esa información que ustedes hoy tan profesional, tan amenamente nos han dado, porque además nos permitirá poder ser un efecto comunicador y multiplicador de esta información cuando nos pregunten o hablemos de que hacia dónde va Perú. Algunos han mencionado el tema de que en Estados Unidos se ha cuestionado la elección, que hay todavía republicanos que piensan que el señor Biden no es presidente legítimo, y eso le fascina a la prensa. Ese tema para la prensa es muy sexy, y vamos a seguir sometidos a muchas de estas cosas a través de los medios nacionales de prensa. Pero quiero llamar la atención, ya para terminar, de una encuesta que lleva a lo que está pasando en Perú y a cómo cualquier cosa puede pasar desde ahora hasta abril. Por supuesto, ojalá que esa nación respete la Constitución y sean las elecciones. En el estado de la Florida, un estado con 22 millones de habitantes, cuarto en la nación, probablemente el más cosmopolita, debido a que tenemos más de 6 millones de personas que nacimos en otros países, somos ciudadanos americanos. En este estado se acaba de llevar a cabo una encuesta que ha sido publicada por la revista Política después de las elecciones. Le preguntaron a los floridanos cuál era la principal prioridad, qué es lo que debe hacer el gobierno estatal, el gobierno federal, los gobiernos locales. 67% de las personas dijeron acabar de vacunar a todos los residentes y terminar con la pandemia. 17 hablaron de que la prioridad era la economía, y desgraciadamente un 4% dijo que la educación. Y es que así como los floridanos están fatigados de todo este año pasado de encierro, deben estar los peruanos, sobre todo ahora que están en cuarentena. Lo que ocurre es que en Perú probablemente esto se refleje en las elecciones de abril. Aquí muchos votantes han tomado en sus manos la decisión de castigar a aquellos que los han encerrado usando los poderes de emergencia y quizás abusando de esos poderes de emergencia. En estos momentos hay un proceso de revocatoria contra Gavin Newsom, gobernador del estado de California. Los californianos ya han recogido 1.200.000 firmas, necesitan 200.000 más para llevar a la boleta la revocatoria. Lo mismo está ocurriendo con otra gobernadora también en los Estados Unidos y por supuesto las reacciones que hay en otros estados y otras ciudades. Por eso nosotros
nos sentimos muy contentos y orgullosos de que este instituto pueda ser el receptor de la información que ustedes nos han dado, porque nos servirá para poder entender y ayudar que otros entiendan lo que está pasando en Perú en los momentos en que desgraciadamente la prensa de Estados Unidos no se ocupa de absolutamente nada que pasa al sur del Río Grande. Muchas gracias, muy buenas noches por estar con nosotros.